Hola, bienvenidos a una entrega más de su programa Didáctica y Práctica Docente, bajo la dirección de Ceferina Cabrera y la conducción de la humilde servidora Gisela García. Hoy vamos a discutir el tema ¿qué hacen los mejores profesores universitarios?, resumido en uno de los mejores libros escrito por Ken Bain con el mismo tema. Para debatir esto me acompañan los expertos, la licenciada Yolanda Pallero, el licenciado Enrique Gori, el licenciado Melvin Rodríguez, la ingeniera Lisandra Marcelino y por último el licenciado Zuli Batista. Con ellos vamos a debatir qué hacen los mejores profesores universitarios desde el punto de vista de Ken Bain. Licenciado Gori, en este libro, ¿cuál fue el punto que usted encontró o qué usted cree que hacen los mejores profesores universitarios? Saludos a todas las personas. Lo primero que yo entiendo, principalmente, tenemos que tener un espacio natural, un espacio crítico, un ambiente que todo el mundo se sienta en el entorno, que todo el mundo se sienta como en familia, para que pueda entender la clase. Eso es lo primordial. Entonces, en pocas palabras sería que tiene que haber una especie de armonía o empatía entre el profesor y los estudiantes. Tiene que existir esa química, eso es esencial. Si no existe esa química, existe un ruido, algo que ponga a los estudiantes nerviosos, que la clase no se esté entendiendo, ya inmediatamente no hay ese contacto de aprendizaje y enseñanza. Pero en el currículum no está contemplado este tipo de ambiente, porque una cosa es lo que tenemos en papel y otra cosa es lo que vivimos en el día a día. ¿Qué me puede opinar acerca de lo que plantea el currículum y lo que se vive en las aulas cuando ya se está en el mundo real y en las clases? La teoría y la práctica. Saludos a mis colegas, muchas gracias por invitarme a este gran foro sobre el libro de Ken Bain. Bueno, sobre el currículum que está hablando que si va de acuerdo a lo establecido, depende de lo que se haga, el desarrollo de la clase, porque si tú tienes un currículum establecido para además de una área determinada de ciencias naturales o ciencias sociales, estamos hablando de un tema específico de historia, pero cuando se establece una actividad en la clase, sabe que el currículum se interrumpe porque hay una actividad que te lleva más tiempo que otra. Entonces tú tienes que saber agilizar la actividad o el currículum que tienes terminado para que la clase se desarrolle específicamente bien. Escúchame, Zuli, pero a ellos les gustan los profesores. Tienen muy en cuenta que vamos en ese sentido con los exámenes. A ellos no les gusta examinar a los estudiantes para que no se sientan mal. Les gusta como ayudarlo, hacer como, ¿cómo le explico? Como estar verdaderamente integrado con ellos mismos para poder ver el desarrollo de cada uno de ellos. Sí, pero para eso establecen actividades, para hacer contacto. Exactamente, tienes razón. Entonces, en pocas palabras, los mejores profesores universitarios se colocan en el lugar del estudiante, en palabras de ustedes mismos. Sí, se colocan en el lugar del estudiante, porque a ellos les gusta ver cómo el estudiante compenetra, comenta, analiza, rectifica, se analizan mutuamente ellos mismos y al final ellos hacen un análisis de cada estudiante uno por uno. Lo que establece Ken Bain sobre el profesor, ¿qué espera de sus estudiantes? Ken Bain establece en su libro que el profesor dice, espera del estudiante ver una reacción del conocimiento y aprendizaje, pero si no motiva al estudiante, si no lo forma una actividad o un recurso que él pueda mostrarse el aprendizaje, no se va a activar. Entonces Ken Bain dice que si el profesor lo motiva, como el estudiante va a tener un resultado del estudiante. Entonces, aquí entra de manera directa lo que es la planificación. Todo maestro que se planifique entonces va a poner en un momento cómo motivo mi clase, cómo integro a mis estudiantes y también cómo yo lo voy a motivar a través del material que les tengo que dar. Si ven también decía que muchos profesores se sienten limitados a la hora de elegir sus instrumentos pedagógicos, ya que estos temen que los estudiantes le hagan trampa, pero vemos que los profesores efectivos no le importa tanto cómo le vaya al estudiante en el examen, sino el aprendizaje que estos obtengan durante este proceso. O pueden hacer su trampita a los estudiantes. No necesariamente, porque si ellos se ponen en el lugar de los estudiantes, entonces piensan, ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo lo voy a estudiar? ¿Y qué voy a aprender? Entonces,
¿Qué deciden tomar en cuenta los mejores profesores o estudiantes? Lo que ellos quieren que los estudiantes aprendan y cómo entonces ellos quieren que los estudiantes lo aprendan. Porque particularmente se le tiene miedo al examen es por no fallar. Entonces, ¿qué hacen los mejores profesores universitarios? Piensan en qué fallarían mis estudiantes. Ahora, si ya han enseñado adecuadamente, no tienen por qué fallar. Se teme cuando hay una especie de temor y el temor no permite que las personas aprendan y esto es en ninguna materia. Y tú sabes, recalcando un poco, que me acuerdo de algo que yo leí, que los instructores les gustan enseñar, pero proporcionando verdades, haciendo que los estudiantes vayan realmente a la rama y que cojan confianza de ellos mismos. Yolanda tocó un tema muy importante, para mí es un tema primordial para formar un currículo de planificación de clase. Yolanda dice que hay profesores pedagogos y profesores. Yo digo que hay profesores y profesores por vocación. Profesores por vocación se preocupa por lo que el estudiante aprenda, pero el profesor normal se olvida de que el estudiante aprenda, tenga una reacción de conocimiento. Entonces yo me voy por la teoría que dice Pablo Freire, que dice que el profesor de vocación aprende de sus estudiantes y el estudiante aprende de sus profesores. Ben también señalaba que existen profesores malos y profesores buenos. Los profesores que él decía que eran malos son los que tienden a sentirse superiores a sus estudiantes. Estos se limitan a explicar, mientras que los profesores buenos siempre están disponibles, explican su clase con claridad, tanto así que tratan a sus estudiantes como un colega en su área. En este sentido, cae lo que es la evaluación de los estudiantes y la evaluación del profesor a sí mismo. Como explicaba anteriormente, en base a los exámenes, se establece a algunos profesores de que si el trabajo se puso para X días y resulta que el estudiante lo entregó 4 días después, si tenía un valor de 100 puntos, pues se le resta 20 por la tardanza. Pero en ese sentido no se está evaluando el trabajo, no hay una nota que diga si el trabajo estuvo bien hecho o si no estuvo bien realizado. Lo que se está evaluando ahí es la tardanza del trabajo, no el conocimiento del estudiante. En ese sentido, ese trabajo de entrega pudo ser magnífico, mas sin embargo, lo que se ha evaluado es la tardanza y la responsabilidad. Por eso, la base fundamental de Ken Bain en el libro es los mejores profesores universitarios, porque hay buenos profesores universitarios y otros que creen que son buenos. Por eso es que establece lo siguiente: los mejores profesores universitarios, como decía la colega anteriormente, son los que se basan y se fundamentan en lo que se pone en el lugar del estudiante, lo que dicen, bueno, yo fui estudiante, yo pasé pruebas, y se van directamente a qué está aprendiendo el estudiante, qué se va a evaluar de lo que se ha aprendido, no directamente en un examen, porque un examen, como dijo Yolanda anteriormente, pueden hacer efectivo, pueden hacer su fraude, y no necesariamente el que saque más en un examen es el que más sabe. Mas, sin embargo, otro que domine el tema, que tenga conocimiento, puede ser que le vaya a llamar el examen, y eso no quiere decir que no haya aprendido totalmente con la evaluación. En ese sentido, en lo que es la evaluación de los estudiantes y cómo se evalúan ellos mismos, es que trata la parte que me tocó analizar y de lo que se está debatiendo aquí del libro de Cambridge. Cambridge también trata, cuando Melvin está hablando, también Cambridge dice que la educación es el arte de pensar, que los estudiantes lo tenemos que poner con un razonamiento lógico, con un pensamiento, para que sean eruditos de la palabra o eruditos del pensamiento. Cuando tenemos un estudiante que ya tiene conocimiento empírico, conocimiento de la educación, de lo que está pensando, de lo que está haciendo y desarrollándose en el ambiente, él entiende que el maestro está haciendo su labor. Sí, oye, pero también, excúsame nuevamente que te interrumpa, también hay una partecita que me llamó la atención, que fue que el profesor, recalca mucho que el profesor tiene sus días fuertes, sus días demasiado fuertes de trabajo con los estudiantes, pero es porque ellos siempre quieren hacer hincapié y hacer buenas relaciones con cada uno de ellos para poder sacar los mejores frutos del desarrollo de cada uno de ellos. Esto se está tornando bastante interesante y es aquí donde entra una parte fundamental de este libro, donde Ken Bain plantea que no todo aquel porque sea dominador de un tema o porque tenga conocimiento de una carrera puede ser profesor. Vamos a concluir con las palabras de nuestros invitados. Adelante.
opinión personal es la siguiente. Como establece que los mejores estudiantes, los mejores profesores son los que se ponen en lugar de los estudiantes. Este libro lo encuentro muy interesante, ya que enseña a los docentes a mejorar su práctica pedagógica. En conclusión, sobre el tema que me tocó, ¿qué esperan los profesores de sus estudiantes? El profesor, para que espere un resultado del estudiante, tiene que tener una respuesta cognitiva. En conclusión, el aula es una familia y la clave del éxito es el razonamiento. En mi conclusión personal, los mejores profesores son los que quieren que sus estudiantes aprendan y no que hagan buenos exámenes. Invito a todos a leer el libro de Ken Bain, que hacen los mejores profesores universitarios, en especial a los estudiantes de habilitación docente. Ya lo saben, la educación es la clave del éxito de todo país. Bye. Bye, profe.